Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Luis Chávez y bueno, en esta ocasión me da muchísimo gusto saludarlos y como bien dice el video, vamos a platicar de un tema muy importante en lo que es la parte del desarrollo de software, ¿vale? Que en la actualidad, pues bueno, se está utilizando muchísimo y es precisamente el lenguaje unificado o el modelado unificado, ¿no? En este caso, el UML. Y como en este canal hemos hablado y desarrollamos con muchos lenguajes y nos vamos a la parte orientado a trabajar con sistemas online, bueno, es muy importante también hablar sobre este tema que es el UML. Y pues bueno, aquí yo ya había preparado una presentación, la cual, bueno, les dejaré yo para que ustedes puedan verla, visualizarla, ¿sale? Y por qué no, incluso podamos eh, darles el link en la descripción del video para que, bueno, sea mucho más fácil el poder visualizarlo. A ver, denme un momentito porque me parece que no ha abierto esta presentación. Así es que, bueno, vamos a buscarla. Listo, aquí está la presentación. Bueno, vamos a abrirla. Como les comentaba, les voy a dejar aquí ya el link, ¿vale? Para la descarga. O también los puedo enviar si quieren visitar la parte del blog donde tenemos esta entrada. Y bien, bueno, vamos a empezar a hablar sobre qué es el lenguaje unificado de modelado UML. Pues bueno, fue creado en este caso para modelar la parte de la arquitectura y el diseño y la implementación de sistemas ya un poco más complejos, sale con una estructura, en este caso, orientada a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la programación y el desarrollo existen varios paradigmas, ¿vale? Y en este caso, el UML va enfocado 100% a la programación orientada a objetos. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Como una caja, vamos a llamarlo así, como una caja, como una box, donde tenemos varias herramientas para utilizar en la parte del desarrollo. Un ejemplo de esto podría ser que, bueno, un arquitecto como tal, pues tiene su plano, ¿no? A lo mejor un ingeniero, eléctrico, pues también va a tener obviamente sus planos. Nosotros en la parte de la arquitectura del software y en la parte del diseño del software utilizamos lo que es UML. Existen varios tipos de diagramas que conforman este lenguaje unificado de modelado, ¿vale? Así es que, bueno, en sí eso es un UML, es el lenguaje unificado de modelado y va 100% orientado a objetos. Bien, vamos a seguir. Y como les comento, vamos a ver un poquito de la historia. Fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual, como aquí lo dice, común y semánticamente. Es rico en la arquitectura del diseño, como les comentaba, y en la implementación de sistemas de software ya complejos, tanto en la estructura como en el comportamiento. UML, pues, también tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software, pero bueno, ahorita lo que estaríamos platicando y hablando es 100% generado al software, ¿no? Algo muy importante es que UML no es un lenguaje de programación, ¿vale? Existen algunas herramientas que pueden usarse para colocar lo que es el diagrama o los diagramas UML y en automático te puedan generar a lo mejor una parte del código de acuerdo al lenguaje que tú quieras utilizar. Digamos, por un ejemplo, Raptor es uno de los software que te permite como tal poder colocar tu diagrama y posteriormente te va a ir generando esta parte, digamos que del código, ¿ok? Perfecto. Bueno, chicos, seguimos hablando sobre el modelado de datos. Es importante decir dónde vamos a ocupar, ¿vale? Estas herramientas o este UML y más que nada se va a ocupar en el proceso dentro del sistema. Recuerden que esta serie de herramientas, esta serie de diagramas que es UML nos va a permitir a nosotros ir generando, organizando, estructurando de mejor manera tanto el desarrollo del software como el desarrollo orientado a objetos, como el desarrollo de sitios web, como el desarrollo de aplicaciones 100% móviles. Recuerden que ya las últimas, ¿vale? Aquí hay un apartado muy importante que dice desarrollo orientado a objetos. Por lo regular, ya el desarrollo de sitios web y el desarrollo de aplicaciones móviles va sí o sí 100%
ubicado a la parte de programación orientada a objetos. Y aquí vamos a encontrar varios conceptos muy importantes, ¿vale? Dentro de ellos, la compatibilidad de sintaxis abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios como tal pueden mover el modelado a través de diferentes herramientas, incluso diferentes notaciones. También tenemos el metamodelado de almacén en común, que en este caso sería CWM, que son estas interfaces estándares que se usan para permitir este intercambio de, en este caso, de metadatos, ¿no? Por poner un ejemplo, pues un login, ¿vale? Hemos hecho en varias ocasiones un login, pero esta interfaz se puede utilizar de diferentes formas. Un ejemplo de esto podría ser que en un solo login podamos determinar si es alumno, ¿vale? Podamos determinar si es usuario y de ahí obviamente enviarlo de acuerdo a esta programación orientada a objetos y a través de estos procesos y validaciones hacia cierta parte del sistema. Esto obviamente lo vamos a ir generando con este metamodelado de almacén en común, ¿ok? También podemos hablar de una compatibilidad de sintaxis concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios pueden continuar usando esta notación, digamos, a través de diferentes herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la sintaxis concreta y compatibilidad, perdón, esta palabra no se me da mucho, digámoslo así, que es utilizar la sintaxis o el código que ya tenemos y se puede obviamente anexar a este tipo de herramientas, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los conceptos más importantes dentro del modelado UML? Tenemos los funcionales, tenemos los de objetos y también tenemos la parte dinámica. Los funcionales se tratan de diagramas de caso de uso, que son los que más utilizamos aquí en el desarrollo, que se describen la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, bueno, regresamos a si tú alguna vez has tenido una clase de diseño de software o demás, vamos a recordar los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro diagrama va a ir 100% enfocado a los requerimientos funcionales, que en este caso serían los procesos que contiene tu software. También tenemos los de objetos, que se tratan de los diagramas de clases que describen la estructura del sistema en términos, en este caso, de objetos, atributos, asociaciones y operaciones. Esto lo podríamos ver directamente en una base de datos, aunque como tal, los desarrolladores y en este caso diseñadores de base de datos no lo utilizan mucho. UML también nos puede servir, ¿vale? Porque tenemos el llamado diagrama de clases, que es simplemente aquel donde vamos a colocar este objeto con sus atributos, sus asociaciones y obviamente dichas operaciones. Por último, tenemos la parte de los dinámicos, ¿ok? Los diagramas de interacción son los diagramas máquina y de estado, y en los diagramas de actividades se puede descubrir el comportamiento de nuestro sistema. Y bueno, a ciencia cierta, ¿vale? Es así como se ocupa directamente el UML. Recuerden que es una herramienta orientada a objetos. En este caso, va enfocado a las características propias de esta programación. Para hacer un recuento, recuerden que la programación orientada a objetos tiene que ver con objetos, clases, abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo. Vamos a ir recorriendo cada una de estas. Los objetos pueden ser cualquier entidad del mundo real, llámese una cosa o una persona. Obviamente estos objetos tienen sus atributos, ¿vale? Donde los podemos utilizar a través de una clase. La clase como tal sería, pues sí, un plano de un objeto o la descripción de dicho objeto con sus atributos y sus características. Posteriormente, dentro de la misma programación, tenemos esta palabra que indica abstracción, que es el comportamiento, obviamente, del mundo real de nuestro objeto y de nuestra clase. Posteriormente, tenemos esta cuestión que se llama encapsulamiento, que es un mecanismo para enlazar los datos y ocultarlos del mundo exterior. Obviamente aquí vamos a utilizar clases públicas y obviamente también la clase privada.
Dentro de ella también se van a colocar las partes de la herencia. Recuerden que la programación orientada a objetos, una de sus características es que tiene herencia. Este mecanismo de crear nuevas clases a partir de una existente. ¿Estamos de acuerdo? O obviamente hereda a la mejor de un objeto ciertas características. Y por último tenemos la parte del polimorfismo, ¿no? Que define en este caso el mecanismo para las diferentes salidas o diferentes formas en las cuales vamos a ir presentando dicha información. Perfecto. Después de esto tenemos los diagramas que se van a enfocar directamente al UML. Recuerden que el UML es, en este caso, el lenguaje unificado de modelado. Y tenemos dos. Tenemos la parte de comportamiento y tenemos la parte de los estructurales. ¿Ok? Vamos a empezar con los estructurales. En este caso, digamos que los diagramas estructurales son aquellos que van a declarar o colocar los aspectos estáticos o estructurales de nuestro sistema. ¿Ok? En este caso tenemos los de, vamos a manejarlo así, los de clases. Como les comentaba, comúnmente se pueden utilizar en las bases de datos, ¿vale? Porque dentro de, digamos que en nuestras tablas, pues se puede utilizar lo que son atributos y operaciones en relaciones directamente y se agrupan en clases, ¿ok? Aquí podríamos trabajar una base de datos de tipo relacional. Después tenemos los de los componentes, que muestran una relación con esta estructura de elementos del software, ¿vale? Muy frecuentemente empleados en sistemas complejos. Y bueno, estas clases y estos componentes se van uniendo de tal forma que van generando obviamente estas interfaces. Después tenemos el diagrama de implementación. Este como tal ilustra el hardware y cómo el hardware y el software se van a ir uniendo para implementar o instalar o dar vida obviamente a nuestro sistema. ¿Ok? Y por último viene la parte de los objetos, ¿vale? Que muestra la relación entre dichos objetos del mundo real, ¿vale? Y cómo se va a ir dando obviamente nuestro sistema dentro de cada una de las implementaciones, componentes y clases que tiene, en este caso, nuestro software. Después tenemos los diagramas, en este caso de comportamiento, que, bueno, el primero que tenemos es el de actividades. Que este es muy sencillo, lo han utilizado muchísimo, vamos a ver aquí, perdón. Este de actividades es, como tal, generar el flujo de trabajo, ¿vale? En este caso operativo, representado de una forma gráfica, pero no simplemente con las tareas que hemos trabajado. A lo mejor podemos incluir aquí cierta cuestión como es la parte de, digamos, la metodología ágil, pero en estas actividades, lo que vamos a ir colocando el tipo de actividad dentro del software, dentro de, en este caso, la cuestión estructural y también las actividades del equipo del desarrollo. Posteriormente tenemos los diagramas de comunicación, que es algo similar a los de secuencia, pero aquí el enfoque es simplemente a los mensajes que se pasan entre dichos objetos. ¿Vale? Esto puede representarse usando, en este caso, un diagrama de secuencia o también de objetos. Después tenemos, vamos a decirlo así, tenemos el de, ya hablamos de comunicación, ya hablamos de actividades, bueno, vamos a hablar con los de interacción. Los de interacción, bueno, hay 7 tipos de diagramas de interacción. Esto muestra más o menos cómo interactúan, que en este caso sería el diagrama de secuencia, el diagrama de máquina y estados, el diagrama de temporalización, el diagrama de casos de uso, que son los que tenemos aquí. Voy a ejemplificar simplemente dos, ¿vale? En este caso, porque son los que vamos a ocupar mucho más o los que estamos ocupando en el desarrollo web, que sería la parte de la secuencia y obviamente lo de los casos de uso. En la parte de la secuencia muestra cómo los objetos van interactuando entre sí en el orden de ocurrencia. En este caso representan las interacciones de un escenario como tal concreto, ¿ok? Podríamos decirlo así, de una interfaz hacia dónde va, ¿vale? De acuerdo a, en este caso, la arquitectura que tengamos dentro de las interacciones y de los componentes que se van a ir colocando dentro de nuestro software. Posteriormente, pues tenemos los de casos de uso, que son los que la gran mayoría de nosotros hemos utilizado, los cuales se representan como tal
ya la función particular de un sistema e ilustra cómo las relaciones y las funciones con sus controladores y actores, tanto internos como externos, ¿sale? Interactúan directamente en nuestro software. Así de sencillo, ¿no? Entonces, podemos decir que UML, como les decía, es una caja. Bueno, es mi forma de verlo, de explicarlo, claro. Es como una caja de herramientas donde tenemos varios tipos de diagramas, los cuales nos van a ayudar a ir organizando y armando la estructura de nuestro software, ¿vale? Bien, después aquí tenemos un ejemplo de diagrama de clases, como pueden darse cuenta. Y pues está la clase como tal, sus atributos y sus relaciones. En este caso yo puse un ejemplo de una clase llamada persona, la cual tiene los atributos nombre, apellidos, fecha de nacimiento, vale, nacionalidad y interactúa como ciudadano. Este a su vez tiene una relación con otra clase llamada profesión. Y los atributos que tiene la parte de la profesión sería carrera, especialidad e interactúa de manera operativa o administrativa. Esta persona a su vez tiene una relación con otra clase llamada clientes. Los clientes a su vez tienen como tal los atributos nombre, teléfono, dirección e email e interactúan, en este caso, con clientes de online o oficina. Esto tiene una relación de 1 a 0 porque estos clientes pueden tener varios proyectos, ¿vale? La clase proyectos, obviamente, como tal, tiene los atributos nombre de proyecto, objetivos, requerimientos e implementación y pueden interactuar con el desarrollo o la instalación. Este proyecto, vale, como tal, perdón, tiene otra clase llamada interfaz, donde tiene el tipo de operaciones, parámetros, operaciones, segunda interfaz. Podríamos aquí trabajar otro tipo de, en este caso, pues sí, de atributos, ¿no? El proyecto también tiene una relación con otra clase llamada pago. Este pago pues va a tener los atributos de nombre de proyecto, cotización, fecha de entrega, líder de proyecto e interactúa con un método de pago. Este método de pago va a interactuar con otra clase. Esta clase a su vez tiene los atributos número de cuenta, cliente, cantidad y va a interactuar de manera que el pago puede ser en efectivo, transferencia o depósito bancario. Como pueden darse cuenta, también lo podemos aplicar directamente a una base de datos, porque pues podríamos utilizarlo como las tablas o las entidades y posteriormente podríamos colocar cada uno de estos atributos. Bien, seguimos con un ejemplo de diagrama de componentes. El diagrama de componentes lo que va a hacer es decirnos, como su bien nombre lo indica, los componentes que tiene nuestro software y la forma en la que obviamente estos componentes interactúan con el software. Aquí yo puse, por ejemplo, órdenes que tienen el software y obviamente una lista de procesos. Podría ser nuestro menú directamente, ¿no? Si de aquí se actúa o se genera, en este caso, alguna de esta lista de los procesos, lo que va a hacer es que se va a empezar a procesar la información. En este caso, yo generé que aquí puede generarse un catálogo o un reporte. Para ello es necesario, ¿vale?, tener un componente llamado base de datos y que este componente a su vez pues tenga su acceso. ¿Vale? Una vez que tenemos acceso a la conexión a base de datos, entonces ya se puede generar como tal un catálogo o directamente el reporte. Una vez que la conexión a base de datos es correcta, se empieza a procesar esta información en el catálogo, se ingresa a través del catálogo, puede ser por una consulta, ¿vale? Directamente, ¿eh? Y de ahí obviamente regresa a esta parte donde se genera el catálogo y de ahí se reordena y otro componente es el catálogo como tal o como tal ya generar el reporte final. Por último tenemos el ejemplo de diagrama de implementación. Este siempre se va a colocar en este caso de una manera tridimensional y aquí vamos a ir colocando cómo se va a ir instalando, cómo se va a ir colocando o gestionando esta instalación de nuestro software. Aquí, por ejemplo, yo puse el ejemplo del dispositivo, PC o laptop, y el entorno de ejecución, pues sería obviamente un navegador. Y los componentes que se tienen ahí, obviamente, es el dominio, que tiene una por aquí le puse tienda.ejemplo.com, ¿vale? Entonces, para poder implementar nuestro software es necesario un dispositivo, posteriormente entrar a un navegador y después de allí, en este caso, darle a nuestro navegador la dirección en donde obviamente se va a entrar.
Después, a través de un protocolo HTTP, que es Hypertext Hypertext Protocol Security, va a entrar obviamente a un dispositivo de servidor de aplicaciones. ¿Ok? Este servidor de aplicaciones lo que va a hacer es bajar estas APIs como tal o estos entornos. Yo aquí puse, por ejemplo, Node.js o JS. Va a empezar a bajar estos APIs, ¿vale? A través de este protocolo para mostrar obviamente esta tienda web que tenemos. Y a través de un protocolo TCP/IP y a través de este protocolo vamos a ingresar también a esta parte del servidor de base de datos. Recuerden que un servidor de aplicaciones no es lo mismo que un servidor como tal, donde o un hosting donde va a estar alojado nuestro sistema y donde obviamente está nuestra base de datos, ¿no? Aquí también pusimos el entorno de ejecución, que en este caso sería MongoDB, que es un framework para base de datos, y obviamente los componentes serían la propia base de datos de la tienda web. ¿Vale? Entonces, es así como nosotros podemos implementar un ejemplo de diagrama de implementación UML. Y por último, bueno, no por último, antes de, tenemos ejemplo de diagramas del comportamiento. Aquí podemos ir generando o mostrando cómo va a ser el comportamiento de nuestro software de acuerdo a la interacción que tenga, recuerden, con nuestra interfaz. Yo aquí puedo poner un ejemplo de un almacén donde se recibe el material, ¿vale? De ahí tiene un flujo de ingreso al almacén y de ahí se da dos vertientes. Que se verifique la existencia para darla alta en existencia o también verificar si existen salidas. ¿Sale? Si esto es el caso, pues en el ingreso en el almacén tendríamos que eliminar del sistema. Caso contrario, dar de alta en el sistema y esto va directamente a surtir dicho material. Pero cuando también recibimos el material tenemos otra parte administrativa en donde se va a revisar la factura, se realiza el inventario y posteriormente se va al mismo comportamiento que es obviamente surtir el material. Ahora sí, por último, tenemos el ejemplo de diagramas de caso de uso, que son los que más se utilizan. Recuerden que dentro del recuadro pues se encuentra todo nuestro sistema. Y los actores son aquellos que van a interactuar directamente con el sistema. Aquí estamos poniendo el ejemplo de que el primer usuario va a entrar al sistema para comprar, ¿sale? En este caso, boletos. Bien, y tenemos del otro lado a otro actor que se llama trabajador que sobre en el mismo sistema va a verificar, obviamente, la compra y va a asignar de manera correcta, ¿sale? Los lugares y la función a el otro usuario. Entonces, recuerden que los casos de uso, ¿sale? Tienen una relación y pueden ser tanto include como extend. Aquí no lo puse directamente en el ejemplo, pero vamos a hablar un poquito de ello. El include son aquellos casos de uso que vienen a lo mejor incluidos dentro de un caso de uso. Podría ser, no sé, la compra de boletos, pero la puedo hacer a lo mejor por la plataforma o por directamente una página web, ¿vale? Que son sistemas completamente diferentes, pero están unificados, ¿vale? Y el extend son aquellos casos de uso que surgen de otro caso de uso. Ejemplo de esto, el pago. Puede ser en efectivo o puede ser con tarjeta de crédito. Si el caso de uso viene siendo con tarjeta de crédito, estaríamos utilizando un extend. ¿Por qué? Vuelven a generarse casos de uso de este mismo. Porque puede ser por PayPal, puede ser por algún otro tipo de aplicación, no lo sé, a lo mejor alguna pasarela de pago, o directamente, a lo mejor, con otra operación, ¿no? Entonces, es así como se maneja la parte de extend y la parte de include. Entonces, para ir terminando nuestra explicación, porque fue muy flash, mi intención es simplemente explicar qué era UML, dónde se aplica, para qué se aplica y dónde se aplica, ¿vale? Pues decimos que entonces UML es una serie de diagramas que nos van a permitir unificar el modelado de nuestro sistema. Y bien, pues eso sería todo en este caso. Espero sus comentarios. Recuerden que pues bueno, es un video corto. Si quieren que nos vayamos extendiendo cada vez más en alguno de estos temas, pues déjenlo obviamente dentro de la caja de los comentarios, escriban al blog o pues directamente en la fanpage.
Recuerden mi nombre, José Luis Chávez. Nos vemos en la próxima.